Bienvenidos al universo espiritual. El libro de Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Así comienza el primer capítulo denominado Génesis del Antiguo Testamento, el libro sagrado para todas las religiones abrámicas, judíos, cristianos y musulmanes. Esta cosmogonía coincide con la ciencia con respecto al vacío cuántico o universal. Antes del suceso más antiguo y sublime del universo, que se remonta a unos 13,8 billones de años, donde nada existía en la inmensidad del universo observable, incluida toda energía, espacio, materia y radiación, que se encontraban comprimidos en una masa densa y caliente, un solo punto, el huevo cósmico o átomo primigenio, que fue el origen de una gran explosión, el Big Bang. El también denominado átomo de Dios es el origen de un evento que surgió desde la nada, un evento científico sin causalidad aparente. Justo después de la gran explosión, la temperatura en los primeros segundos era de más de 1 billón de grados y toda la energía se hallaba en forma de radiación. Durante los primeros 10 segundos se formaron las partículas elementales y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio. Después de cientos de miles de años tras la gran explosión, la temperatura descendió y se formaron las primeras partículas subatómicas y más tarde simples átomos, como los de hidrógeno, que al cabo de unos 400.000 años empezaron a condensarse en nubes, las cuales gracias a la fuerza de gravedad se unieron más tarde formando las estrellas, que a su vez y por la misma fuerza se agrupaban en cúmulos mayores, las futuras galaxias. Es que el universo tiende a distribuir la energía uniformemente, es decir, a maximizar la entropía. ¿Pero qué es la fuerza de gravedad? La gravedad permite que los objetos y campos de materia dotados de masa o energía sean atraídos entre sí y que giren alrededor de una masa mayor. Es esa misma fuerza que hace que nuestra luna orbite alrededor de la Tierra en casi un mes y la Tierra demore 1 año en su traslación por su estrella más cercana, el Sol, quien a su vez orbita por encima y debajo del plano de nuestra galaxia a la Vía Láctea, demorándose 230 años y así sucesivamente en una espiral infinito. Es de hecho la gravedad en la que se basó la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y funciona perfectamente bien para la predicción de movimientos de las estrellas, los astros y galaxias, pero no ha demostrado poder aplicarse al comportamiento de las partículas subatómicas. Para resolver aquel dilema se planteó en los años 70 la teoría de cuerdas, o también llamada teoría del todo, porque unifica las dos grandes teorías físicas del siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas explica que todo el universo, desde la partícula más ínfima del último rincón del espacio, está conformado por pequeñas hebras de energía que se conocen como cuerdas. De este modo, cada partícula subatómica nace de los modos de vibración de la cuerda. Si tuviéramos un supermicroscopio y pudiéramos mirar en un electrón, veríamos algo parecido a una banda elástica vibratoria. Si vibra de una manera lo llamamos electrón, si vibra de otra manera le llamamos neutrino, si vibra de otra forma se llama quark, pero es la misma banda elástica. Como lo han estudiado en el acelerador de partículas, el gran colisionador de hadrones en el CERN, donde las partículas diminutas se rompen en pedazos en colisiones de alta energía. ¿Acaso no han visto cómo Dios ha creado 7 cielos, uno sobre el otro? Corán 71:15. Según la teoría de cuerdas, vivimos en un mundo de 10 dimensiones, 9 espaciales y una temporal. A pesar de que no vemos más que 4 dimensiones, longitud, ancho, altura y la dimensión temporal, el tiempo. Por otro lado, esta teoría produce una superabundancia de universos paralelos debido a la enorme cantidad de maneras en que las cuerdas pueden vibrar. Se cree que puede haber universos idénticos al nuestro, con la única diferencia de tamaño, pudiendo ser más grande o más pequeño. Pero dimensiones que no percibimos o falsa realidad es lo que los hinduistas conocen por Maya. Un espejismo que cubre toda la creación con un velo irreal. Una ilusión cósmica que oculta un gran secreto y nos hace creer que vivimos en una única realidad. Atrapados en Maya somos presas del karma, reencarnando una y otra vez como esclavos de nuestras acciones mundanas.
La naturaleza misma es maya, eterna e inagotable. Es probable que la ciencia solo vaya descubriendo sus intrincadas redes. Después de varios nacimientos humanos, es probable que algo en nosotros se detenga y quiera revelar el velo de Maya, comprender las ilusiones duales de la naturaleza y aprender a golpe de ensayo y error las leyes de la ilusión, esas que nos hacen llamar realidad a nuestro universo material. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 de Corintios 3 al 16. Para el taoísmo, el yin-yang representa la dualidad de los opuestos, que es en realidad una ilusión cósmica. El bien y el mal, el amor y el odio, el ser y el no ser son solo dos caras de una misma moneda. La misma electricidad se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. Es que en realidad los opuestos no existen de manera aislada y todas las cosas y seres están realmente interconectados, siendo una sola unidad bajo la presencia del Tao o Dios. La simple y elegante vibración de cuerdas de toda la materia del universo es un concepto contemporáneo del mundo, pero hace ya 2500 años en la antigua Grecia, Pitágoras planteó la idea de la música de las esferas, una visión del mundo que equiparaba el universo con una melodía tocada por los cuerpos celestes, a cuyas notas obedecía todo lo existente, desde la estrella y los planetas hasta la más humilde de las gotas de lluvia, revelándonos así el código secreto del universo. Vibramos en conjunto bajo la música de Dios. Todo en el universo tiene una vibración molecular. Nada está en reposo. Todo se mueve, vibra y circula en distintas frecuencias que se comunican entre sí. La vida misma es un fenómeno que danza al ritmo del universo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma medida que de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión, 1908. Al igual que para la tercera ley de Newton, que dice que para cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto, también a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones irradiamos energía que impacta nuestro entorno, puesto que toda causa tiene su efecto y toda acción tendrá su reacción. Finalmente, somos el estado actual de nuestro propio plano físico, mental y espiritual, porque como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Además de la gravedad y vibraciones, el Big Bang trajo consigo el tiempo, aquella dimensión temporal que va en una sola dirección, una única ruta que avanza con determinación, inmutando al segundo anterior. La ciencia ha comprobado que los seres vivos poseemos un reloj biológico capaz de sincronizarse con el ritmo de la rotación de nuestro planeta Tierra. Un reloj de 24 horas que influye en nuestros comportamientos más básicos, tales como los tiempos de sueño o vigilia. Por su parte, los movimientos de nuestra luna también tienen un efecto en la materia de su alrededor, como lo demuestra el movimiento de las mareas a causa de las fases lunares. Además, la luna establece un referente para la migración y navegación de varios animales, especialmente de aves. Incluso hay especies que guían sus periodos reproductivos conforme a las diferentes fases del ciclo lunar. Esto de grandes masas afectando a la materia alrededor es lo que ha estudiado la astrología hace miles de años, comprendiendo al ser y la existencia mediante el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en el comportamiento de los seres humanos. De acuerdo a sus fundamentos, cada movimiento planetario podrá afectar o influenciar a las personas, sus emociones, pensamientos y forma de ver la vida. Para ir terminando, sabemos que tras el Big Bang se manifestaron fuerzas y fenómenos que hasta el día de hoy continuamos investigando, ya sea de manera científica como lo hace la astronomía y la física, o a través de estudios místicos y espirituales como la astrología, la cábala o la meditación. A través de estos videos quiero compartir con ustedes los mensajes y la sabiduría que ha coexistido con nosotros bajo tradiciones ancestrales, muchas veces perseguidas, otras veces idolatradas, teniendo todas en común una búsqueda inalcanzable por Dios. Agradezco mucho que hayas llegado hasta el final del video. Te pido que me dejes tus comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Es la ciencia compatible con la idea de un Dios supremo? ¿Tú crees en la astrología? ¿Crees en Dios? Por mi parte me despido deseándote un excelente día. Muchas bendiciones. Universo espiritual.